¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, lunes 22 de junio, vamos a continuar con nuestra clase de matemática y al día de hoy vamos a iniciar con nuestro nuevo tema que es función, dominio y rango. Estamos en la página número 114 de su libro de texto. Bien, entonces, las funciones matemáticas se definen como una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio y el conjunto final o de llegada recibe el nombre de contradominio. Muy bien, la actividad que tenemos acá no la vamos a poder realizar ya que para esto necesitamos lo que es su código de matrícula escolar y eso pues no lo podemos tener a la mano en este momento. Así que por el momento pues esta actividad no la vamos a poder realizar. Así que vamos. Bien, entonces vamos a la parte de acá. Una función es una relación en la que cada elemento del conjunto de partida se le asocia a un único elemento del conjunto de llegada. En síntesis, cada elemento tiene solo una imagen, f a entonces b, tal que f de x igual a y. Dos cantidades se relacionan entre sí dependiendo una de la otra en virtud de una condición. Por ejemplo, relacionar un número con su doble, 2 con 4, 3 con 6, 10 con 20. Asociar un número con su mitad, 8 con 4, 12 con 6, 11 con 5.5, entre otras condiciones. El primer número x es la variable independiente, el segundo y es la variable dependiente, porque depende de la condición dada. Con ambas variables se forman parejas XY llamado par de ordenado. El primer número x también se llama original y pertenece al conjunto de partida o dominio. El segundo número y es la imagen y pertenece al conjunto de llegada contra dominio. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de lo que es una función, un dominio y un rango, es algo que ya hemos visto en algún momento del año pasado, lo vimos y vimos en relación qué significaba cada una de estas. Entonces, vamos a verlo nuevamente ya que ahora vamos a ver lo que son las funciones pues ya más de lleno. Para eso recordemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos en una función lo que es el dominio y el contradominio. Así también tenemos lo que es el rango. El dominio es todo aquel al que nosotros nos referimos como un conjunto de partida, el conjunto inicial. De ahí tenemos el contradominio, que es el conjunto de llegada, que son los elementos con los que se relacionan los elementos del dominio. Igual recordemos una función, pues una función nosotros hablamos que es la relación que existe entre un conjunto y otro, en este caso, la relación de los elementos del dominio con los del contradominio. Pero una función solo se puede llamar aquella en la que a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen del contradominio. Ahora bien, las imágenes del contradominio pueden representar a más de una imagen del dominio, pero el dominio solo puede corresponderle una imagen del contradominio. Si en dado caso a lo que es el contradominio le correspondieran dos del dominio, eso deja de ser una función y se convierte en una relación. Vamos a ver eso ya con un par de ejemplos. Veamos entonces acá. A es el dominio o conjunto de partida. En este caso los elementos que pertenecen al dominio serían estos, 1, 2 y 3, ya que son los elementos de los cuales parten. 1, 2 y 3 son los originales que representan a la variable independiente. De ahí tenemos el conjunto B. B es el contradominio o conjunto de llegada. D y C son las imágenes que forman el conjunto. El rango de la función es un subconjunto del contradominio. Estos valores representan a la variable dependiente. Muy bien, el rango. El rango son los elementos del contradominio que se utilizan y cumplen con la condición que nos da la función. Vamos a ver eso con un ejemplo directamente. Muy bien, entonces tenemos aquí, recordemos, este sería nuestro dominio, este sería el contradominio, aquí tendríamos los elementos del dominio, los elementos del contradominio y aquí tendríamos lo que es el rango. Muy bien, continuemos. Muy bien, entonces veamos
cuando nosotros hablamos de una función. Muy bien, entonces nosotros podemos tener lo que es una función, en la cual vamos a tener dos conjuntos, los cuales podemos denominar un conjunto A y un conjunto B, los cuales van a tener una relación. Ahora, nosotros hablamos de lo que es estos conjuntos y aquí establecemos que nuestro conjunto de salida va a ser lo que es nuestro dominio y el conjunto de llegada se le conoce con el nombre de contradominio. Entonces, cuando nosotros hablamos de una función, quiere decir que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del contradominio. No podemos tener más, porque entonces dejaría de ser una función y pasa a ser una relación. Ahora, los elementos del contradominio, por ejemplo, una imagen del contradominio puede representar a dos elementos del dominio. Eso sí es válido. Pero no podemos representar, en este caso, a dos elementos que tenga acá nuestro dominio con el contradominio. Ahorita voy a dar un ejemplo de eso para que se pueda comprender de mejor forma. Entonces, tenemos acá dominio y contradominio. Entonces, si nosotros definimos cada uno de estos conjuntos, nos queda de la siguiente forma. El dominio va a estar indicado por los siguientes elementos. En este caso, A, B, C y D. Y el contradominio va a estar representado por los siguientes elementos, en este caso 1, 2 y 3, porque son los elementos del conjunto de llegada. Y a eso también tenemos lo que es el rango. El rango son todos aquellos elementos que hacen que se cumpla la función o únicamente los elementos que nosotros estamos utilizando en la función. En este caso, los elementos serían 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y ahí tenemos entonces lo que sería el rango. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la diferencia cuando hablamos de una relación. Muy bien, por ejemplo, si nosotros tenemos acá estos dos conjuntos y aquí tenemos el conjunto A y aquí el conjunto B, nuevamente establecemos, este sería nuestro dominio y este sería nuestro contradominio. Entonces, una función nos establece que cada elemento del dominio va a tener uno y solo un elemento del contradominio y que una imagen puede representar a más de un elemento del dominio. Pero ahora, por ejemplo, un elemento del dominio no puede representar a dos imágenes del contradominio. Entonces, aquí ya le corresponderían dos imágenes, cosa que en una función no se puede hacer. Acá solo tenemos uno y solo un elemento. Solo de esa manera se puede establecer como una función. A todas aquellas en las cuales un elemento del dominio representa a más de un elemento del contradominio, esto ya no es una función. Esto se vuelve una relación. En este caso, entrarían lo que son las relaciones binarias, cosa que también vimos el año pasado. Muy bien, entonces, esa es la principal diferencia entre una relación y una función. Muy bien, entonces vamos ahora con los siguientes ejercicios que están en la página 115. Acá nos dice de la siguiente manera: sea f, a entonces b, tal que a cada número le corresponde su doble menos 1, matemáticamente. Tenemos sea f, a entonces b, tal que a cada número le corresponde su doble menos 1, matemáticamente f de x es igual a 2x menos 1. Si a es igual a 0, 3, 5 y 6 y p igual a menos 3, menos 2, menos 1 y así llegar hasta el 14, tenemos entonces acá las parejas ordenadas. Nos quedaría el doble de 0, que en este caso seguiría siendo 0, menos 1, que aquí tenemos 0 y menos 1. Aquí tendríamos el primer par de ordenado que cumple esta condición. De ahí tenemos
el siguiente que sería 3. ¿Quién sería el doble de 3? En este caso 6 menos 1, 5. Aquí tendríamos el siguiente. Vamos ahora con el siguiente que es 5. El doble de 5, 10 menos 1, 9. De ahí tenemos 6. ¿Quién es el doble de 6? 12 menos 1, 11. Utilizamos todos los elementos que tiene el conjunto inicial, en este caso el dominio, y lo relacionamos con los elementos del contradominio. Vemos que aquí le corresponde una y solo una imagen del contradominio. Por lo tanto, esto sí es una función. Veamos entonces cuáles serían los elementos del dominio. En este caso serían 0, 3, 5 y 6. Y lo que es el contradominio, vemos que serían los elementos desde menos 3 hasta el 14, ya que son todos los elementos que están ahí. Y el rango, en este caso, son únicamente los elementos que utilizamos del contradominio, que en este caso corresponden a menos 1, a 5, a 9 y 11, ya que estos son los únicos elementos del contradominio que hace que se cumpla esta función. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el siguiente. Nos indica cuál de los diagramas sagitales representa una función y hay que justificar la respuesta. Veamos, en el primero, si nosotros vemos acá, este elemento del dominio representa a dos imágenes que tiene el contradominio, por lo tanto esto no es una función, es una relación. Entonces acá no, ya que el primer elemento de A tiene dos imágenes. Veamos el siguiente. Si vemos nosotros acá, cada elemento del dominio representa a una y solo una imagen del contradominio. En este caso, este elemento del contradominio representa a dos del dominio, pero esto sí es válido, por lo tanto sí, ya que a cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento de B. De ahí tenemos el siguiente. Vemos acá que este elemento del dominio representa a dos imágenes del contradominio y esto no se puede. Recordemos, le tiene que corresponder a cada elemento del dominio uno y solo un elemento del contradominio. Este elemento no puede representar a dos imágenes, por lo tanto aquí no, debido a que 1 y 3 tienen dos imágenes. Vemos, 1 tiene dos imágenes y 3 también tiene dos imágenes. Y eso no es permitido, ya que solo debe representar una y solo una imagen. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la solución a los siguientes ejercicios. Tenemos en este caso el inciso 3 y nos dice determina el dominio, el conjunto de llegada y el rango de la siguiente función. Tenemos aquí, este sería el dominio, el contradominio, veamos, el dominio A, B, C, D. El conjunto de llegada, en este caso el contradominio, 1, 2, 3, 4, 5. Y el rango son únicamente los elementos que utilizamos, que serían 1, 2 y 3. Y ahí tenemos entonces el rango. Ahora acá, dice, investiga y explica los tipos de función que se indican. Anota un ejemplo. Las imágenes se relacionan como máximo una vez. Esto se conoce como, tenemos acá, una función inyectiva. Vemos acá que es cuando se relacionan únicamente con un elemento de el contradominio, como máximo una vez, no más. Y de ahí tenemos lo que es la sobreyectiva. Todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de alguno del dominio. Vemos que acá es válido que una imagen del contradominio represente a dos elementos del dominio. Eso sí se puede y esta se conoce como una función sobreyectiva. Con esto concluimos la clase del día de hoy. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar por medio de la plataforma. Espero que tengan un excelente día.